Bien, jóvenes, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Continuando con nuestras clases virtuales de esta semana, vamos a hacer una segunda parte de lo que fue en el tema anterior, que era búsqueda de identidad y vivencia saludable. Ahora lo vamos a añadir el comportamiento sexual y la sexualidad responsable. Vamos a hacer, entonces, se podría decir, una segunda parte del tema anterior. Bien, vamos a ver primeramente lo que es un comportamiento sexual y sexualidad responsable. Si bien es cierto, nosotros sabemos que la sexualidad es una parte, se podría decir, íntima, intrínseca del ser humano desde la concepción, porque el sexo se va a formar desde la concepción. Esto va a evolucionar a medida que pasan los años y se va a condicionar por el medio social, desde inclusive los padres, los tíos, primos, el entorno cercano y hasta llegar a un entorno se podría decir, más creciente. O sea, todo ese entorno social va a condicionar a la sexualidad del ser humano. Entonces tenemos aquí por lo que los conocimientos sobre sexualidad van a variar según la edad, según el sexo, según el nivel sociocultural de la persona. O sea, todos esos conocimientos que uno tiene acerca de la sexualidad, tengan en cuenta que no todos tienen la misma capacidad, el mismo nivel de conocimiento para que puedan tomar decisiones adecuadas respecto a su sexualidad. Esto va a variar, como hemos visto, de acuerdo a muchos factores, ¿ya? ¿Qué más tenemos aquí? Por lo que las informaciones erróneas van a limitar la capacidad de toma de decisión respecto a la sexualidad. Si bien es cierto, también existe mucha información sobre sexualidad, pero esta información en su mayor parte puede ser errónea y esta puede generar una discapacidad o una incapacidad para la toma de decisiones respecto a la sexualidad, o tal vez pueda tener una, una mala decisión que va a causar a lo posible una negatividad. Entonces, las informaciones erróneas pueden limitar a esto. Además, por lo que en la actualidad dice la sexualidad está mediatizada por los medios de comunicación. Esto está ciertamente comprobado porque la mayor parte de los medios de comunicación enfocan más que todo únicamente el acto sexual y no los componentes más íntegros como son los aspectos afectivos, emocionales, que acompañan esto. Solamente se enfocan en el acto sexual y esto también conlleva a una distorsión. ¿Qué más tenemos aquí? Dice que la sexualidad incluye en una pareja relaciones afectivas y sentimientos esenciales en el ser humano. Esto como apoyando esta parte, ¿cierto? La sexualidad dice que incluye en una pareja no solamente el acto sexual, sino ¿qué cosa? Relaciones afectivas y sentimientos esenciales que generan el crecimiento del ser humano como persona y como pareja en este caso. Entonces, jovencitos, acá tenemos varias variables de lo que es la sexualidad. Una sexualidad saludable permite lograr lo siguiente. Acá tenemos lo que termina, ¿ya? ¿Qué va a permitir lograr una sexualidad saludable? Primeramente, un estado de bienestar físico, emocional y social. Acá hablando más que todo de la parte emocional, la parte afectiva. ¿Qué va a permitir sentir en la persona cuando uno tiene una sexualidad saludable, o sea, una sexualidad adecuada? Va a permitir, ¿qué cosa? Un estado de bienestar físico, bienestar, no malestar, jovencito, sino es un estado de bienestar físico. Y no solamente físico, sino también emocional y también social. Imagínate que algo pasa y la sociedad te mira mal, entonces la sociedad también tiene que causar un bienestar. ¿Qué más? Un acercamiento positivo y respetuoso, libres de discriminación y violencia. O sea, una sexualidad saludable te hace que tú te acerques de manera positiva y respetuosa. ¿Te das cuenta? Respetuosa, libre y respetuosa. Libre de discriminación y violencia, agresividad, coerción,
todo eso, ¿no? Coercionar, agredir, violentar, o querer estar con ella o con él. Entonces, una sexualidad saludable permite, dice, un acercamiento positivo, más no negativo. ¿Qué más? Una comprensión adecuada y responsable sobre la sexualidad. Esto más que todo, ¿verdad? Una comprensión adecuada. Una comprensión adecuada, ¿ya? No es que no tengas comprensión de lo que va a pasar o lo que puede pasar, no, tiene que haber una comprensión adecuada y responsable. Tú cuando tienes una comprensión estás asumiendo también la responsabilidad, no solamente una comprensión sola, también está acompañada de una responsabilidad sobre la sociedad para evitar cosas, consecuencias negativas. Entonces, jovencito, no se olvide, la sexualidad responsable, saludable, permite lograr estas tres características. Estilos. Ahora vamos a pasar a los estilos de vida saludable. ¿A qué se refiere cuando hablamos de estilos de vida saludable? Hace referencia a un conjunto de comportamientos o actitudes, como dice acá, ¿no? Para mantener el cuerpo y la mente saludable. Cuando hablamos de estilos de vida saludable, estilos de vida, hacemos referencia al conjunto de comportamientos y actitudes para mantener al cuerpo, dice, ¿no? En una adecuada o un adecuado funcionamiento o de manera saludable. Jovencitos, ¿qué más? Estilo de vida como base de la calidad de la vida según la OMS. O sea, la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, también promueve estilos de vida, en este caso se dice como base de la calidad de la vida de la persona. O sea, la base de la calidad de la vida de la persona dice que está en los estilos de vida, o en otras palabras, en el comportamiento y en las actitudes que tiene respecto a cómo puede cuidar su cuerpo y su mente. ¿Me cuenta? Otro más, los patrones de conducta, tanto en consumo como en la actividad física, también van a determinar un estilo de vida. Patrones de conducta nos estamos refiriendo más que todo por el estilo que tú realizas como puede ser el ejercicio físico, en el consumo puede ser la alimentación, qué alimento consumes, si esto ayuda a tu organismo o no ayuda, en el consumo de alcohol, de tabaco, de sustancias tóxicas, todo esto también puede afectar. Por lo tanto, estás teniendo patrones de conducta que pueden afectar o que pueden ser de beneficio para nuestro organismo. Entonces, todo esto va a ser cosa referencia a los estilos de vida saludable. ¿Qué relación tiene la calidad de vida con los estilos de vida saludable? ¿Qué relación tiene? Vamos a ver la relación de la calidad de vida con los estilos de vida saludable. La calidad de vida está relacionada con los siguientes aspectos. Ya acá vemos, la calidad de la vida está relacionada con los siguientes aspectos. Lo primero es la satisfacción en las actividades diarias. Tú cuando sientes ese sentimiento de satisfacción con las actividades diarias, entonces estás haciendo, ¿verdad? Estás relacionando con la calidad de vida, pues, ¿no? Con los estilos de vida saludable. Satisfacción de las necesidades, logro de metas en la vida, la autoimagen y la actitud hacia la vida, participación de factores personales y socioambientales. Entonces, todo esto son aspectos que relacionan la calidad de vida con los estilos de vida saludables. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Aspectos de la salud reproductiva. Vamos a ver los aspectos de la salud reproductiva, de la procreación hablando, ¿ya? Que tenemos que tener en cuenta. Aspectos de la salud reproductiva. En este caso, como primer punto, tenemos que tener en cuenta o tenemos que tener conocimiento sobre el embarazo, parto y puerperio. Cómo se origina, ¿verdad? Si no tenemos un conocimiento de esto, entonces no estamos haciendo un buen eco de nuestra salud reproductiva en este caso. Y la salud reproductiva está ligada a la sexualidad. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? La salud materna, la mamá, los problemas que se pueden ocasionar, que puedan ocurrir, la planificación familiar, tenemos que tener en cuenta, la salud sexual, ya hemos visto anteriormente a qué se refiere con salud sexual,
las enfermedades de transmisión sexual, enfermedades del sistema reproductivo, el climaterio y la menopausia. Todos estos son elementos, aspectos de una salud reproductiva. Ya tenemos que tener en cuenta, presente, para poder llevar a cabo de una buena manera, tomar una buena decisión. Ya con eso entonces, ¿qué más tenemos aquí? A ver, la salud sexual. Vamos a hablar en lo referente a la salud sexual. ¿Qué se refiere con salud sexual? Más que todo se encarga, dice, de proteger la salud de las personas en términos de realización integrales en relación al ejercicio de la sexualidad, que va más allá de la función reproductiva, siendo funciones de la seguridad reproductiva, placenteras de comunicación, expresión de afecto y amor. Por ello podría considerarse la salud sexual como un aspecto más general de la salud de las personas, que debería de incluir la salud reproductiva. Ya estamos abarcando muchos aspectos cuando hablamos de salud sexual. Como acá dice, ¿no? Se logra mediante hábitos que te conduzcan siempre a tu bienestar físico, mental y emocional. Así es que no solamente la salud sexual se enfoca en el acto sexual, sino es algo integral que conducen siempre a un bienestar, a un bienestar. ¿Qué más acá tenemos? Va más allá de la función, como dice, reproductiva, siendo sus funciones o sea, esto, ¿no? Esto va a ser sus funciones, la reproductiva, la placentera, el de la comunicación y el de la expresión de afectos. ¿Se dan cuenta? La salud sexual conlleva la reproductiva, la placentera, la comunicación y las expresiones de afecto. Esto va a ser como una especie de bienestar físico-mental en la persona, mental, íntegro. Inclusive también puede llevarse hasta un plano espiritual en algunos casos. Autocuidado físico y emocional. Vamos a ver esta parte. Son acciones intencionadas para controlar todo aquello que pueda comprometer la vida. Cuando hablamos de autocuidado físico y emocional, dice que son acciones intencionadas para controlar. Es como que dice, ¿no? Si no te quieres a ti mismo, entonces no vas a tener esa acción intencional de querer cuidarte, pues, ¿no? Entonces, si no te cuidas, entonces tampoco te aceptas como eres o te quieres como eres, y no puedes llegar a una dignidad, que es la cumbre, ¿no? La dignidad. La dignidad se cae, entonces para que tú lleves o alcances esa dignidad como persona, tienes que empezar con una intención, y la intención es pues quererte, y cuando tú te quieres, dentro de esas intenciones están muchos aspectos, ¿no? Frente a lo que hemos visto, ¿no? Frente a lo físico, frente a lo intelectual, emocional, afectivo. Entonces todo eso se va a relacionar y va a comprometer, dice, a la vida, pues, ¿no es cierto? Entonces el autocuidado físico y emocional, esta partecita, son acciones intencionadas, acciones libres, que te van a llevar más que todo al cuidado. Y cuando tú quieres cuidarte, desde la alimentación, desde el ejercicio físico, lo haces con esa finalidad, pues, ¿no? Con esa finalidad de cuidarte. No de ansiar, no de causar ansiedad, no de causar un temor, un miedo exacerbante, sino de un cuidado normal, como normal que tú puedas tener por ti mismo, así como por tu prójimo, como contigo mismo. ¿Te das cuenta? Entonces, ese vendría a ser un autocuidado personal. ¿Qué más? El autocuidado se divide en dos partes, ¿verdad? El autocuidado físico y el autocuidado emocional. El autocuidado físico es la práctica de actividades para mantener la salud. Dentro de ello hay muchos aspectos. Entonces ya se imaginan cuáles son, ¿verdad? El autocuidado físico, el ejercicio físico, el deporte, las prácticas, caminatas, todo aquello que conlleve a cuidar tu parte física, tu cuerpo. La alimentación también, ¿verdad? ¿Y qué tenemos en el autocuidado emocional? En el autocuidado emocional dice que es la habilidad para comprender, asimilar e influenciar, tanto en ti como en los demás.
¿Te cuenta? Ese es un autocuidado emocional. Y esto conlleva, ¿qué cosa? Al autoconocimiento emocional, al autocontrol emocional, a la automotivación, a la empatía y a las habilidades sociales. Todos son habilidades, ¿cierto? Para el autocuidado emocional. El autoconocimiento emocional viene a ser la conciencia que tiene uno de sí mismo. Ese sería el autoconocimiento emocional. El autocontrol emocional viene a ser las capacidades para gestionar, ¿verdad? Para gestionar qué voy a realizar mañana, qué voy a hacer mañana, qué decisión voy a tomar. Entonces, está haciendo un autocontrol emocional, capacidad para gestionar y tomar decisiones. La automotivación está más que todo enfocada en la dirección, en dirigirte hacia la meta, a actuar, ¿verdad? A actuar, automotivación, a no quedarte. Tú mismo generar esa actitud en ti para poder avanzar. La empatía es colocarse pues en el lugar del otro. Habilidades sociales son conductas ya aprendidas, ya puedan ser positivas o puedan ser negativas. En este caso estamos hablando de conductas positivas, conductas que son aprendidas. Desde el saludo, desde el comportamiento, desde el respeto, todo eso son conductas aprendidas. Entonces, jóvenes, el autocuidado físico está fácil, son las prácticas físicas, actividades que realizamos para mantener el cuerpo saludablemente. El autocuidado emocional, mental, habilidades para comprender, asimilar e influenciar. Y dentro de ellos hay 5 aspectos y cada uno de ellos conlleva una, ¿verdad? Lo que significa cada uno de ellos. ¿Qué puedes hacer para cuidar de ti y de tu salud emocional? ¿Qué podemos hacer nosotros? Dice el primer punto, aprender a conocerte, conocer tus necesidades emocionales. Acá estamos hablando de una parte del autoconcepto, ¿verdad? Conocerte a ti mismo, conocer tus necesidades emocionales. Si no sabes eso, identificarte, entonces no puedes, ¿verdad? No puedes hacer un cuidado de ti y de tu salud emocional. Acá el título dice, ¿qué puedes hacer para cuidar de ti y de tu salud emocional? Entonces, primeramente, conocerte. Segunda parte, establecer límites. El no, establecer límites. Tú cuando te conoces, sabes lo que tienes, entonces también te estableces límites. Y también asumes una responsabilidad, o asumes tu responsabilidad, no echando la culpa al otro, sino tú, siempre y cuando sea tu verdadera responsabilidad. Pues si no es tu responsabilidad, entonces me echará la culpa a otro, ¿no? O simplemente el otro solo caerá, pues, ¿no? Entonces acá no se trata de eso, de echar la culpa, sino es que uno que asuma realmente su responsabilidad. El otro, toma, dice, tu destino en las manos. Toma tu destino en las manos. O sea, tú tienes que encargarte de tu destino, no otro. Dedica tiempo para ti. Claro, o sea, muchas veces nos aferramos a algo y descuidamos nuestro tiempo personal. Por lo tanto, tenemos que dedicar tiempo para nosotros para que así el estrés no cunda como quien dice, nos detenga o nos cause un problema. Todo tipo de aquello que conlleve a angustiarnos personalmente. Aprende a conocerte, dice, ¿no? Si no sabes lo que necesitas, será difícil que lo consigas. Es así esto. Si no aprendes, o sea, si no sabes lo que necesitas, será difícil que lo consigas. Establecer límites. Dice que decir no de forma asertiva. Claro, de forma asertiva, tú tienes la capacidad para decir no, no o sí. Asume tu responsabilidad, asume lo que te pertenece, no lo que no te pertenece, no es lo que te pertenece. Toma tu destino en las manos, cuida de tus propias emociones. Esto es verdad, cuidar de tus propias emociones. Lo que tú vas a realizar, lo que vas a actuar, lo que estás propenso a actuar, entonces tú tienes la capacidad de dirigir todo eso. Y dedica tiempo para ti. Todos necesitamos tiempo para con nosotros, todos, ¿verdad? Entonces, de esta manera, de estos 5 aspectos, vamos a poder nosotros mejorar nuestra salud emocional. Estrategias de autocuidado. Vamos a ver algunas estrategias de autocuidado. Primero, dormir lo suficiente. Es la base, ¿verdad? Dormir lo suficiente. Imagínate que no duermas 2 o 3 días, que 3 noches. ¿Cómo sería de nosotros, verdad? Entonces, siempre el dormir lo suficiente es una estrategia de autocuidado como base principal. La alimentación también, el autocuidado. Mantenerse, alejarse de los
estupefacientes, todo aquello que conlleve, ¿no?, a alterar nuestra parte mental. Realizar el ejercicio físico, expresar sentimientos a las personas confiables, jóvenes, confiables. No significa que vayas a seguir sentimientos a todo el mundo, porque todo, imagínate, no. Las personas que realmente son de confianza, tú puedes expresar tus sentimientos, ya sea de amistad, de cariño, dependiendo. Pasar más tiempo, dice, con los seres queridos. Mejor no encerrarte, pero no te encierres. ¿Por qué te tienes que encerrar? ¿Por qué te tienes que aislarte de los demás? Tienes que pasar tiempo con los seres queridos. Mejor necesito, no se trata que soy adolescente, que necesito privacidad, que necesito libertad, que esto, que el otro. No, no puede ser. Tienes que tú, dice, tener tiempo para con los seres queridos. De esa manera estamos haciendo una estrategia de autocuidado en nosotros. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? Principales conductas de riesgo en los jóvenes. Vamos a hablar de algunas conductas de riesgo, ¿ya? Primera parte, el consumo de drogas. Ahí está el alcohol, las drogas. Como primera etapa, cuando empieza la sociabilización de los jovencitos, empiezan algunos a beber bebidas alcohólicas, a drogarse, y es el primer punto de una calle, ¿verdad? ¿Y por qué? A ver, por el abuso de alcohol, de relaciones. Dicen que el abuso de alcohol se relaciona muchas veces con algún fracaso, ya sea afectiva, ya sea escolar, ya sea de aprendizaje, todo eso. Entonces va a conllevar ¿qué cosa? A una baja autoestima y te va a iniciar al consumo de algún tipo de droga o bebida. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Otra conducta de riesgo, relaciones sexuales precoces sin protección. ¿Ya? Los abortos en esta etapa están en crecimiento, precisamente porque los jovencitos están sobrellevando esta parte, se están dejando llevar por la ansiedad, por el impulso más que por la razón. Por lo tanto, las relaciones sexuales precoces y sin protección también es una conducta de riesgo. Trastornos de la alimentación. Acá hablamos pues de bulimia, de anorexia, que esto también puede conllevar a la muerte, inclusive por los desórdenes emocionales que esto pueda ocasionar. Trastornos de alimentación, bulimia, anorexia. Anorexia, ¿qué sería la anorexia? Una distorsión mental sobre el estado de tu cuerpo, cómo te ves a ti mismo. Realmente los que tienen la anorexia se ven obesos, se ven gordos, a pesar que están delgados, se ven obesos, ¿verdad? Entonces dejan de alimentarse. Y esto causa una inseguridad, tanto en sus emociones como en su autoestima, pues. Por el mismo hecho de verse mal, su autoestima también decae, es por eso que dice puede conllevar inclusive a la muerte. La bulimia es similar. La bulimia también es una distorsión alimentaria. También tienen miedo, pero la diferencia acá es que ese miedo lo asocia con el comer demasiado. En cambio, el anoréxico no come. Tiene miedo, se cuida y no come. En cambio, el bulímico tiene miedo, pero come por el mismo miedo. Pero tiene acá pero provoca, dice, un vómito o consume laxantes o cualquier otro tipo para poder botar rápidamente todo aquello que ha comido. Entonces también eso conlleva una distorsión, una enfermedad y puede ocasionar también la muerte, en ambos casos. ¿De jovencitos? O sea, lo uno, la bulimia, la anorexia, son desórdenes mentales, trastornos alimentarios, ¿ya? Que pueden conllevar a la muerte. Las conductas antisociales. Acá tenemos pues, la agresividad y el quebrantamiento de las normas de forma reiterada. Ese es el punto. Ahí nos damos cuenta cuando es una conducta antisocial. Constante agresividad y constante quebrantamiento de las normas. O sea, es antisocial, pues, ¿no? Abandono de los estudios. Muchas veces uno se da cuenta por el fracaso y el ausentismo que este provoca. No sé si tú si te sientes fracasado y eso va a generar en ti un ausentismo, por el mismo hecho que te sientes fracasado, te ausentas, pues, ¿no? Entonces abandonas los estudios. Entonces, estas serían 5 características, conductas de riesgo en los jóvenes. Pero hay una conducta muy sutil, que está muy escondida, que es la conducta suicida.
que muchas veces es asumido, tomada como un tabú, como algo prohibido, como se debe tocar, como algo implícito que está ahí escondido, ¿no es cierto? Entonces, la conducta suicida, factor de riesgo en la adolescencia, asumida, dice, como un tabú, como algo prohibido. Pero así como es prohibido, hay muchos jóvenes que pasan por esta conducta de riesgo. Acá tenemos algunos signos de alerta relacionados con el suicidio. Estaría bien que lo aprendamos y que sepamos diferenciar cuando alguien tiene una conducta de riesgo o está propenso al suicidio. Estas son algunas características. Cuando alguien les habla sobre desesperanza del futuro, que del mañana, que no sé, todo lo ve negro, todo lo ve oscuro, no hay esperanza, entonces tiene un síntoma, algo de suicidio. Otro, bajo estado de ánimo, su estado de ánimo de un momento a otro cae, ¿no? Y eso se torna crónico, ¿no? Todos podemos tener un bajo estado de ánimo en algún momento, pero nos levantamos y salimos y sobrellevamos. Pero ¿qué pasa con estas personas? Que el bajo estado de ánimo se torna crónico, estable y constante y toda la vida está con ese estado de ánimo bajo, caído, ¿verdad? Puede ocasionar inclusive una, ¿qué más? Alteración de los hábitos. Acá está, pues, ¿no? Los hábitos alimenticios, como la bulimia, la anorexia o otro hábito que pueda ocurrir, están alterándose. Dificultades para compartir sentimientos. Tienen muchas dificultades, se encierran en sus cuartos, no quieren hablar con nadie. No es que no quieren, no es que, o sea, no pueden simplemente. Hay otros que sí pueden, pero no quieren, otros, ¿verdad? No quieren, porque sí pueden, normal hablar con los demás, pero con un cierto tipo de personas se empiezan a seleccionar. En cambio, las personas con signos de suicidio tienen la dificultad para con todos, por lo tanto, como para cercanos como para ajenos. Por lo tanto, hay una dificultad para compartir sentimientos. El aislamiento, jóvenes, el aislamiento. Ustedes ven una persona demasiado aislada, entonces tiene cuenta, está diciéndonos algo. El cese y la incapacidad de disfrutar las actividades. Seguramente realizaba algo y de repente abandona los estudios. O de repente trabajaba en algo y deja de trabajar eso. Y empieza una incapacidad de disfrutar por esas actividades. Ya no hay un disfrute como antes del estudio, como antes del trabajo, como antes de la música, como antes de alguna actividad, un hobby, un deporte. O sea, todo eso ha cesado. De un día para el otro cesó. Y a la vez la capacidad de disfrutar todo eso también cayó. Entonces estamos hablando de un signo de alerta. Autolesiones, esto, ¿no? Esto lo puse en rojo para resaltar las autolesiones. Hoy en día los jóvenes, existen jóvenes que empiezan a cortarse, a manipularse, entonces empiezan a autolesionarse, a querer suicidarse ya de una manera paulatina, poco a poco, ¿no? A cortarse, sacarse sangre, arañarse, o sea, diferentes tipos de autolesiones que se vayan a generar sin ningún tipo de sentido. Entonces estamos hablando frente a una conducta de riesgo muy grave, muy grave. Esto ya sería muy grave, joven, ¿ya? Hincharse con cuchillos ya grave. Sufrimiento por algún acoso. También puede haber un acoso que no, como no tienen esa capacidad de decir, se aíslan, todo eso, entonces el sufrimiento está en ellos de una forma escondida frente a un acoso. Y la ausencia de proyectos. No hay metas, no hay proyectos, todo lo ves negro, el futuro, no hay ánimo, no hay ánimo. Entonces la ausencia de proyectos está ahí. No hay por qué seguir adelante. Entonces, ustedes tienen un proyecto, el estudio, ese es el que les impulsa a seguir. ¿Se dan cuenta? Si no hubiese ese impulso, entonces estaríamos cayendo frente a una conducta de riesgo. ¿Y qué pasa si de un día para el otro decaes por un abandono, por un fracaso, empiezas a enfrentarte, entonces estás frente a una conducta que tienes que necesitar o tienes que pedir ayuda, pues. Y peor todavía si eres aislado, entonces hay que pedir ayuda, jovencitos. Y si no eres, entonces, si tú no eres capaz, entonces ahí está el entorno para ayudarlo. El entorno, ¿quiénes son? Los amigos, los padres, para reconocer a esa persona, para ayudar a esa persona, que esté en nosotros. ¿Ya, jóvenes? Vamos a pasar a los métodos anticonceptivos, ya son de cuidados sexuales. Estamos hablando de los métodos anticonceptivos.
Vamos a hablar cuatro tipos de métodos anticonceptivos. Tenemos los métodos naturales, tenemos los métodos temporales, los métodos de barrera y los métodos permanentes. Métodos anticonceptivos. Ya, jovencitos, vamos a ver de qué se trata este temita de los métodos anticonceptivos. Más que todo se denominan métodos anticonceptivos o de planificación familiar aquellos recursos o procedimientos que usan las personas para evitar ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El embarazo, pues, ¿no? Es la parte de acá, para evitar el embarazo. Los métodos de planificación familiar pueden clasificarse de distintas maneras de acuerdo a las características. Y dentro de esas características tenemos pues los naturales, los temporales, los de barrera y los permanentes. Hablando de los métodos naturales, o sea, hablando de los métodos naturales, esto más que todo consiste en la regulación, acá en la regulación sexual de acuerdo con el periodo de ovulación o evitar la eyaculación en la vagina. O sea, eso, cuando hablamos de métodos naturales estamos hablando de la regulación de las relaciones sexuales, la regulación del periodo, ¿verdad? La frecuencia, teniendo en cuenta, ¿qué cosa? La evolución o el periodo, el ciclo menstrual. Ese es método natural. Entonces la persona tiene que conocer cuándo ovula, cuándo es su ciclo, si es irregular, si es regular. Entonces, para que pueda acceder a este método natural, donde no hay intervención artificial, todo es natural. Dentro de los métodos naturales tenemos cuatro tipos: el método del ritmo, el coito interrumpido, método de Wiggins y la temperatura basal. Cuando hablamos del método del ritmo, también llamado abstinencia periódica, consiste en tener conocimiento de los días fértiles de la persona, ¿verdad? La mujer en este caso, y evitar contacto sexual durante esos días fértiles. Entonces, cuando uno conoce cuáles son sus días fértiles, entonces se evita, ¿verdad?, tener contacto sexual. Todo se llama también de abstinencia. Esto más que todo relacionado con el ciclo menstrual. El coito interrumpido viene a ser, pues, ¿no?, la no, más que todo, interrumpir el acto sexual cuando se va a eyacular, no eyacular dentro de la vagina, ¿verdad? Es por eso se le llama coito interrumpido. Método de Wiggins es más que todo un método llamado del moco cervical, que consiste en revisar el moco cervical todos los días, ¿verdad? Esta es una secreción producida dentro del cuello del útero que ayuda a los espermatozoides a viajar para fertilizar, en este caso, al óvulo. Este líquido o este moco, si es que la mujer está con esos síntomas, quiere decir también que no se puede tener, ¿verdad? Porque está propensa a que pueda fertilizarse. Entonces, el método Wiggins viene a ser también el método llamado el moco cervical. Esto ocurre generalmente en los periodos fértiles, ¿verdad? Entonces, uno se da cuenta. En este caso, la mujer se da cuenta cómo está eso. La temperatura basal vendría a ser la temperatura del organismo, ¿verdad? Días antes de levantarse y llevar un control. Hay un cambio en la temperatura, ¿verdad?, de la persona que indica el momento de la ovulación. Claro, uno se da cuenta, empieza a verse a sí mismo cuando tiene la temperatura que va a indicar que está en el momento de la ovulación. Y en todo caso sería peligro también de tener relaciones sexuales. Otro, los métodos temporales, como su nombre lo dice, es por el momento del tiempo.
sea, son métodos que tú lo consumes para el momento, ¿ya? Dentro de esos métodos temporales tenemos los anticonceptivos orales, ¿verdad? Estos anticonceptivos orales, anticonceptivos inyectados, implantes intradérmicos, los parches, ¿cierto? Todos estos métodos también se les llama hormonales. Y cuando hablamos de anticonceptivos orales, nos estamos refiriendo a las pastillas, ¿verdad? A los medicamentos que le recetan o pastillas elaboradas con hormonas sintéticas similares a las producidas por el organismo que tienen la función de engañar al cuerpo. ¿Para qué cosa? Para que no el, el ovario no, en este caso no se formen los óvulos, sobre todo no se formen los óvulos. Su función es impedir la ovulación o propiciar en el útero y cuello del útero condiciones desfavorables para el transporte de espermatozoides y la implantación de un posible óvulo fecundado. Entonces, este es el trabajo, esta es la función de las pastillas anticonceptivas. ¿Y qué son los anticonceptivos inyectados? Son medicamentos elaborados con altas dosis de hormonas, por lo que no son recomendables. Cuando son inyectados, dice que tienen altas dosis de hormonas, por lo cual no son recomendables. ¿Ya? Para las mujeres, más que todo jóvenes, su función es similar a la de las pastillas, porque también contienen hormonas. Recientemente se desarrolló una inyección con dosis pequeñas de hormonas cuya aplicación para jóvenes está en estudio y que se conoce como la inyección mensual. Entonces, estos anticonceptivos inyectados contienen una alta dosis de hormonas, por lo que no está recomendado para las jovencitas, más que todo, ¿ya? Por las alteraciones que puedan ocasionar. Los implantes intradérmicos consisten en una pequeña barrita con hormonas que se coloca debajo de la piel, generalmente en el brazo. Eso consiste, ¿ya? Su aplicación o su acción es prolongada hasta 5 años. La liberación hormonal en este caso es menor que la de las pastillas, por lo que es recomendable para jóvenes con vida sexual activa. Entonces, implantes intradérmicos también van a generar hormonas, ¿verdad? Y también son similares a las pastillas, pero con la diferencia que tienen menos dosis de sustancias o hormonas sintéticas. Los parches son transdérmicos plásticos fino de color beige. La parte adhesiva contiene los principios activos que se liberan de forma continua a través del torrente circulatorio. En la cuarta semana, cuando se debe iniciar el periodo de menstruación, no debe, dice, utilizarse. O sea, también tiene sus contras, ¿verdad? Hay que tener un estricto control y conocimiento de todos estos métodos anticonceptivos para poder tomar una decisión. Y cuando hablamos de métodos de barrera, acá tenemos los métodos de barrera, nos estamos refiriendo que consisten en la aplicación de objetos o sustancias que impidan el paso de los espermatozoides. Ya, o sea, estamos hablando ya de que impidan. Acá el normal está ovulando, normal la persona, eh, pero acá más que todo es en impedir el paso, dice, de los espermatozoides, que a medio camino que se salgan o que se mueren, en otras palabras, ¿verdad? Que se desintegren. Dentro de ellos tenemos los dispositivos intrauterinos, también llamados DIU. Es un objeto de plástico en forma de espiral, en T o Y, también se le llama T de cobre, con material inerte en una parte de su superficie que se coloca en el cuello del útero. Ya este dispositivo se coloca en el cuello del útero. Un DIU o un dispositivo intrauterino puede ser eficaz durante varios años. Puede ser eficaz durante varios años, ¿ya? Puede. Y su función es impedir la unión del óvulo con el espermatozoide. Esa es la función. Ahí está implantado
y la función únicamente es impedir que haya contacto entre el óvulo y el espermatozoide. El DIU debe ser insertado inmediatamente después de terminada la menstruación, ya que en este lapso el cuello del útero está más abierto, y también después del parto. Y esos son los consejos para la implantación de estos dispositivos. Los espermicidas son sustancias químicas que se colocan dentro de la vagina antes del coito. Estos son los espermicidas, ¿ya? Que se colocan en la vagina. Su función es inmovilizar los espermatozoides. Los espermatozoides tienen diferentes presentaciones: óvulos, jaleas, espumas, cremas, tabletas vaginales, etc. Forma de aplicación: 15 minutos antes de empezar. La mujer no debe hacerse lavados vaginales. Si se tiene otra relación, será necesaria una nueva aplicación. Entonces, los espermicidas son de uso constante, a diferencia de los dispositivos que son de uso fijos, ¿verdad? Fijos. Y el otro sería pues, los preservativos o los condones. Entonces, eso también va a hacer que haya un contacto entre los espermatozoides y el óvulo. Es por eso que se les llama métodos de barrera. Y los métodos permanentes, ya tenemos acá la ligadura de trompas y la vasectomía. Bueno, cuando uno se liga la trompa, y en este caso hay una extracción de las trompas de falopio, y donde va a circular, ¿no es cierto? Los óvulos, ya no va a haber ese camino para circular, por lo tanto, no va a haber una conexión. Normal, la mujer puede seguir, pero su ciclo menstrual, pero ya no hay ese contacto. O sea, hay una extracción, se podría decir, ¿no? De las trompas. Por lo tanto, ya no va a ovular ya no va a ovular simplemente. La vasectomía también, ¿no? Se hace una operación y la persona tampoco, ¿verdad? Tampoco va a poder ya tener hijos, porque se le va a cortar y ligar los conductos deferentes a la altura de los testículos por donde pasan los espermatozoides. O sea, esas vías, esos conductos van a sufrir un corte, por lo tanto van a impedir el paso de los espermatozoides. El semen sigue produciéndose normalmente, solo que ahora no acarrea espermatozoides, simplemente semen. Entonces, estos son métodos ya permanentes, que no son reversibles. En cambio, los demás sí, pero estos no son reversibles. Si ustedes se dan cuenta, hemos hablado de métodos naturales, métodos temporales, métodos de barrera, métodos permanentes. Y profesor, ¿y qué son los métodos, digamos, la pastilla del día siguiente? ¿Es un método anticonceptivo? No, no está dentro de estos métodos anticonceptivos, porque estos métodos son métodos que se usan normalmente y cada persona puede elegir cada uno de ellos de acuerdo a su organismo. En cambio, las famosas píldoras del día siguiente, esas píldoras que muchas veces es consumida de una manera desproporcional por todo, indiscriminada, se puede decir, no son métodos anticonceptivos, son métodos simplemente de emergencia, frente a una emergencia, una situación improvista. Por lo tanto, su función va a ser impedir también, ¿verdad? ¿Qué cosa? Que el óvulo se implante o impedir más que todo la concepción. ¿Ya? Hay un debate sobre estos temas, ¿verdad? Sobre si es abortiva o no es abortiva, pero la diferencia está en que estos métodos anticonceptivos actúan de una manera anticipada, es por eso que se llama anticonceptivo, anticipada, y en cambio la otra pastilla famosa del día siguiente va a actuar de una manera después, no antes, sino después. Es por eso que se le llama simplemente de emergencia. También es una pastilla hormonal, por lo tanto, inclusive tiene mucho más hormonas que los métodos temporales, y por eso su riesgo de ser consumida constantemente, ya que pueden afectar algunas alteraciones en el organismo. Por lo tanto, no es recomendable su uso como método anticonceptivo, más sí como emergencia, frente a una violación o frente a un descuido o algo imprevisto. Jovencitos, entonces, esa del día siguiente, esa pastilla, su función, ¿qué cosa va a hacer? Impedir también, ¿verdad? Más que todo que el óvulo vaya a viajar. Pero si ya viajó
y ya el óvulo se hizo contacto con el espermatozoide. ¿Qué hace la pastilla? Lo desintegra. ¿Te das cuenta? ¿Y qué pasa si el óvulo ya se implantó en el cuello uterino? Ya se implantó. ¿Qué hace la pastilla? También lo desintegra. Entonces su función es desintegrar y impedir, ¿qué cosa? Que se establezca ahí, ¿no? Y que empiece a formar, como hemos visto la vez pasada, ¿no? La placenta empieza a desarrollarse. Entonces es impedir. Es por eso su debate esta pastilla. Ya, eso no está dentro de los métodos anticonceptivos, solamente tenemos a estos. Entonces, jovencitos, tengamos en claro todo esto. Usted dirá, pero no está hablando de esto, que nos está incentivando para tener relación sexual. No, jovencitos, por favor, no malinterpreten. La vez pasada hablamos sobre este tema, ¿verdad? O sea, por el hecho de que el papá nos habla de métodos anticonceptivos, nosotros estamos asumiendo que nos está mandando a que vayamos y experimentemos. No, no. Simplemente es conocimiento, información para que tengamos en cuenta y podamos tomar decisiones adecuadas, libres, responsables. ¿Los jovencitos? Entonces no es que acá se esté incentivando a nada de eso. No se incentiva, simplemente se está brindando información. Bien, jovencitos, muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana.